Bueno, pues bienvenidos al capítulo 5 del módulo 2, donde vamos a ver quizás uno de los capítulos más importantes de la parte básica, ¿no? Que son los pinceles. ¿Por qué digo que va a ser uno de los más importantes? Porque los pinceles o cómo trabajemos los pinceles es y cómo vamos a trabajar la mayoría de las herramientas de Adobe Photoshop, ¿no? Que es lo que luego nos va a ayudar a hacer la edición de nuestras fotografías o de nuestros proyectos. Con lo cual, por eso creo que el capítulo de hoy va a estar bastante interesante. Vamos a empezar con los pinceles, nos vamos a ir al Photoshop y nos vamos a ir al menú pinceles, ¿no? Vamos a empezar con la herramienta pincel, ¿vale? Luego veremos la herramienta lápiz, veremos la herramienta sustitución de color, que yo la uso bastante, y la herramienta pincel mezclador, que también puede sernos útil para ciertos proyectos, ¿no? Bueno, vamos a la herramienta pincel, como hemos dicho, y aquí en la parte superior es donde vamos a tener las características de nuestros pinceles o los parámetros que podemos establecer con nuestros pinceles. Vámonos a esta pestañita, que esta nos va a decir el tamaño del pincel, la dureza, la forma, etcétera, ¿no? Vamos a empezar a hacer ejercicios con este pincel. Bueno, si abrimos el pincel podemos modificar el tamaño y vamos viendo que nuestro pincel se va haciendo más grande o más pequeño, ¿sí? Atajos de teclado para poder modificar el pincel, el tamaño del pincel sin tener que venir aquí arriba, porque a veces, bueno, es bastante trabajoso tener que venir aquí cuando estamos trabajando en un proyecto y perdemos tiempo, ¿no?, en ir arriba a bajar, cuando desde aquí mismo con atajos de teclado podemos cambiar el tamaño del pincel. Vale, aquí hay una pequeña diferencia entre Windows y Mac. Si veis, si os dais cuenta, hoy estamos trabajando desde Windows. Voy a enseñaros cómo hacer la modificación con los atajos de teclado desde Windows y ahora os voy a decir cómo lo haríamos también desde un Mac, ¿no? ¿Cómo cambiamos el tamaño del pincel? En Windows presionamos la tecla Alt, ¿vale? Y con la tecla Alt presionada vamos a pulsar el botón derecho del ratón y yendo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿vale? Veis que estamos cambiando el tamaño del pincel. Esto es bastante útil cuando estamos trabajando en un proyecto donde necesitamos a veces pues poner el pincel más pequeñito o el pincel más grande. Y para los usuarios de Mac, para cambiar el tamaño del pincel, agrandar el pincel sería mayúscula 2 puntos, ¿vale? Mayúscula 2 puntos, ahí agrandamos el pincel, y para hacerlo más pequeño sería mayúscula punto y coma, ¿vale? Dejando estas teclas pulsadas, nuestro pincel se va a hacer más grande o más pequeño. Pero usuarios de Windows, ya sabéis, tecla Alt presionada y botón derecho del ratón, movemos nuestro ratón hacia la derecha o hacia la izquierda sin soltar las teclas, ¿vale? Alt y derecha, y bueno, pues se va haciendo más grande o más pequeño. Vamos a dejarlo en este tamaño. Vistas de pincel. Si os dais cuenta, ahora mismo el pincel está en un círculo, ¿no? Si yo pintara algo, vamos a seleccionar un color negro, ¿vale? Si yo pintara un punto, ¡pam!, se me pintaría, estoy viendo dónde me ha pintado el pincel. Si pulsamos la tecla mayúscula, ¿vale?, vais a ver que va a cambiar el círculo por un punto. Ese punto lo que me va a decir es el punto medio exacto de la circunferencia que está creando nuestro pincel. Entonces yo pinto aquí y sé que ese ha sido mi punto medio. Si veis, este pincel que tenemos ahora mismo elegido está difuminado en los laterales. ¿Lo veis? Que los laterales está como un degradado difuminado, ¿vale? Si vemos el tamaño del pincel, el centro es oscuro y lo que son los laterales está como difuminado o desenfocado. Eso se debe a la dureza del pincel. Ahora mismo tiene dureza, tenía 1, si la pongo a 0, este es el pincel más difuminado que podemos elegir, pero si yo voy aumentando la dureza, fijaros que va desapareciendo ese difuminado de los laterales hasta decirle dureza 100%, que si yo pinto, le doy un punto, ¡pam!, me va a pintar completamente sin difuminar nada lo que es el tamaño del pincel que hemos elegido. Si yo cambio el tamaño, lo pongo más pequeñito, pues un punto, ¡pam!, y me va a pintar exactamente el tamaño de pincel que yo haya elegido. Vamos a ir control Z para irnos hacia atrás y vamos a ver qué más
cosas podemos cambiar del pincel. Voy a bajar la dureza para que no sea tan duro. Esto sería nuestro pincel y yo puedo modificar la forma en la que va a pintar mi pincel. Lo puedo poner hacia aquí, lo puedo poner, girar aquí. Esto viene muy bien cuando queremos hacer proyectos, dependiendo de lo que vayamos a pintar o queramos pintar, para hacer perspectivas, etcétera. Lo vamos a ver un poco más adelante en capítulos de edición, pero que sepáis que aquí yo modifico la forma del pincel. Vamos a verlo. Lo mismo, vamos a agrandar el pincel y fijaros que el pincel está tomando ahora la forma que yo he elegido. Cosas que debemos saber de los pinceles. Vamos a ponerlo como estaba. Los pinceles tenemos que tener en cuenta que según la dureza el pincel va abriendo camino. Si yo voy pintando hacia allá, el pincel va abriendo camino. ¿Qué significa que va abriendo camino? Si yo dejo el ratón quieto y le voy dando clic al ratón, fijaros lo que va pasando. Voy a darle el primer clic, voy a darle otro. Si muevo el ratón, cada vez se va haciendo más duro. ¿Lo veis? Cada vez más duro. La dureza va cambiando conforme yo voy aumentando los clics del ratón, ¿vale? Esto es importante saberlo también. Si yo tuviera la dureza, vamos a darle hacia atrás del todo. Si yo tuviera la dureza del pincel al 100% y hago el mismo ejercicio, aquí ya no se mueve nada, ¿vale? La dureza no cambia porque está al 100%. Pero en cambio con la dureza a 0, al yo ir dando clic al ratón, sí se me va expandiendo, ¿vale? Cada vez más. Esto es importante que lo sepamos porque luego cuando queramos hacer efectos es muy útil saber esta funcionalidad de los pinceles. Vamos a borrar directamente y vamos a ver qué más podemos ver. Mira, tenemos los modos de mezcla que lo vamos a ver cuando veamos las capas. Vamos a ver más adelante. Pero en la opacidad yo puedo hacer que un pincel sea más oscuro o más opaco. Más opaco quiere decir que va a mostrar lo que haya detrás. Si yo detrás, por ejemplo, tengo una forma de color azul, de un color azulito, ¿vale? Y yo ahora pintara encima del pincel, dejaría ver un poco lo que hay detrás. Digamos que la opacidad es lo mismo que la transparencia, ¿vale? Vamos a quitar eso. ¿Qué más? Vamos a ver el flujo. Yo el flujo ahora mismo lo tengo al 100%. Vamos a ampliar el pincel y voy a dar un clic, ¡pam! Ese sería el flujo al 100% de un pincel normalito. Vamos a bajarle el flujo y vamos a hacer lo mismo al lado para que lo veáis. ¡Pam! Fijaros que no sé si lo llegáis a ver, pero es como si estuviera desde el centro mucho más suave, ¿vale? Vamos a quitar todo. Voy a elegir otro color porque si no se me va a ver esto bastante feo. Un rojo, ¿vale? Así lo vemos más bonito. Vamos a dejarla al 100% otra vez, ¿vale? Con lo cual se me vería así. Y vamos a ver la suavidad. La suavidad es la precisión que tiene el pincel cuando nosotros vamos pintando. Mira, si yo ahora muevo el ratón y voy pintando, ahora mismo con suavidad 0 me acompaña perfectamente a mis movimientos. Fijaros qué pasa si yo le pongo suavidad 100. Voy a hacer el mismo ejercicio y fijaros que el ratón va por delante de lo que es lo que va pintando, ¿verdad? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Al 50%. ¿Cuándo tiene sentido esto? Bueno, pues tendría sentido cuando yo quiero ver cómo se va pintando algo que voy trabajando. Yo realmente no lo suelo usar, suavidad siempre al 0, que donde yo tenga el ratón, ahí es donde voy pintando, ¿vale? Interrumpimos este vídeo un momentito para decirte que yo estos vídeos los hago siempre de forma gratuita para vosotros y los hago por dos razones, porque quiero y porque me da la gana. Eso sí, te voy a pedir unas cositas a cambio, que es nada, que pierdas unos segunditos de tu vida en hacer unas cosillas que a nosotros nos apoya muchísimo al canal y es lo que yo te pido a cambio por hacer estos vídeos de forma gratuita. Uno, tío, hazme el favor, dale like a este vídeo, que eso nos ayuda muchísimo. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que ya sabes que a más suscriptores, más apoyo tenemos en el canal y YouTube lo valora bastante. Activa la campanita, porque si activas la campanita te vas a enterar cuando subo nuevos capítulos, si has activado todas las notificaciones, cuando subo nuevos vídeos, y puede ser muy interesante porque puede ser que no te enteres cuando subí un nuevo capítulo de los cursos que estamos haciendo. Sígueme en Instagram, porque en Instagram allí estamos haciendo proyectos fotográficos muy chulos, ¿vale? Que los hemos editado en el canal y los subimos en Instagram, y otras cosillas que no aparecen en el canal. Así que sin más, no te molesto más y continuamos con el vídeo. Que sepáis que si yo tengo un pincel que me guste mucho, por ejemplo, vamos a hacer un pincel así, por ejemplo, de un tamaño específico, de una dureza específica y tal, yo podría agregarlo como un pincel de los que tenemos preestablecido, decirle pincel Carlos
sombras, porque yo las sombras más o menos utilizo esos pinceles. Le voy a dar OK y ya fijaros que tengo el pincel que hemos creado aquí abajo, ¿vale? Aquí abajo donde vemos la previsualización del pincel que vamos a elegir, si le damos a la ruedita dentada, ¿vale? Podemos decirle lo que quiero que muestre. Por ejemplo, ahora me está mostrando el nombre del pincel, el trazo de pincel, pero también podría mostrarme si quiero la punta del pincel. Si yo lo activo, ya me sale aquí a la izquierda la punta del pincel. O si no quiero que me muestre el nombre, porque a mí el nombre me está desconcentrando, pues quito el nombre y tendría solo lo que es el dibujito de cada uno de los pinceles, ¿vale? Esto que acabamos de ver son más o menos la forma de trabajo que tienen la mayoría de las herramientas de Adobe Photoshop. Hoy, como estamos viendo los pinceles, vamos a ver cuáles son las demás herramientas que están en el menú de pincel. Luego tenemos la herramienta lápiz. La herramienta lápiz es simplemente pues pintar con un lápiz. Lo único que podemos modificar ahí son los píxeles, el tamaño de píxeles que tiene nuestro lápiz, ¿vale? Podemos hacerlo desde un punto. El tamaño se cambia de la misma forma que el pincel y la mayoría de las herramientas para cambiar el tamaño es de la misma forma, ¿vale? Para que lo sepáis, o también lo podemos cambiar desde aquí. Para el pincel vamos a ponerlo así para que se vea grandecito y lo veáis. Yo pinto aquí. Para el pincel la dureza no funciona, con lo cual me da igual tenerla a 100 que tenerla al 0, que el dibujo va a ser el mismo, ¿vale? Porque la dureza solo sería para la herramienta pincel. La herramienta lápiz va a pintar exactamente todos los píxeles de tamaño que hayamos puesto. La herramienta sustitución de color. Vamos a abrir una foto para ver esto. Esta de aquí, bueno, esto es una fotografía de un campo, pero solo está muy seco. Yo lo que haría es ponerlo todo un poco más verde, ¿no? Que pareciera que está todo un poco, pues yo que sé, que haya llovido y esté todo bonito y verde. Pues con la herramienta sustitución de color, es esta de aquí, vale, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agrandar el pincel un poco y voy a ir diciéndole que quiero modificar el color de abajo a un estilo un poco más verdoso. A ver, para la hierba, yo creo que el que queda bien es algo un poquito incluso tirando para los marrones, con lo cual me tengo que ir un poco para acá y algo así. Vamos a ir probando y vamos a ir pintando encima de todo lo que yo quiero que se transforme en verde. Fijaros, ¿ve? Y lo que está haciendo es modificar el color. Bueno, el verde no es exactamente el verde del césped, pero oye, entendéis cuál es el tema de lo que queremos decir, ¿no? Ya para afinar en estos puntos le daríamos a zoom con la letra Z, iríamos al pincel sustitución de color o la letra B, lo pondríamos más pequeño, que ya lo hemos visto, e iríamos afinando por las áreas que vamos trabajando ahora. Le voy a quitar un poquito de dureza para que aquí no se me meta en el árbol, ¿vale? Y vamos trabajando así. Si os dais cuenta, todos los pinceles funcionan de la misma forma y así vamos pintando con cuidado de no pasarnos y vamos cambiando el color de lo que nosotros queramos, ¿vale? Entonces, Adobe Photoshop lo que hace es interpretar luces, exposiciones, sombras, etcétera, para modificar los tonos, las tonalidades marrones por tonalidades verdes según sean las tonalidades anteriores, ¿no? Fijaros qué sencillo, qué forma más sencilla de darle otro toque a esta fotografía, ¿no? Fijaros, me he pasado aquí un poquito. ¿Cómo se arregla esto? Pues aquí abajo tenemos, fijaros, el pincel de historia. Si yo al pincel de historia lo paso por encima de donde yo pasé el otro pincel, ahí lo tenéis, todo por donde me he pasado se corrige, ¿sí? Vamos a hacerlo así rapidito para que os hagáis una idea en las ocasiones que podemos usar el pincel cambio de color. Yo lo suelo usar para trabajos de este tipo, para a lo mejor modificar color de los ojos, etcétera, etcétera. Realmente todo lo que se os ocurra en vuestra imaginación que creéis que puede valer, pues yo lo que os diría que lo probéis, ¿vale? Probarlo porque seguramente que funcione. Y bueno, así quedaría esto ya con unos colores verdes. Esto yo no lo dejaría así, por supuesto. Llevaría unos retoques para que el verde pareciera más césped. Ahora lo vamos a ver más adelante, pero bueno, lo primero que yo haría, por ejemplo, cogería las herramientas subexponer, ¿vale? Que la veremos más adelante, pero bueno, y le bajaríamos un poco a la exposición al césped y fijaros que ya sí que tomaría
ese tono más de césped, ¿veis? Fijaros el cambio que ha pegado la foto. El antes, la foto cómo empezó y cómo estaría ahora, ¿vale? Eso todavía queda arreglar un poquito por ahí arriba, pero bueno, para que lo sepáis, cómo podríamos usar este tipo de pincel, ¿sí? No queda ni tan mal, ¿no? Ahí se ve un poquito, pero bueno. Si viéramos esta foto desde lejos, parecería que estamos hablando de césped totalmente, ¿sí? Os dejo esta fotografía para que podáis descargarla y si queréis practicar con ella, ¿sí? Vamos a ver ahora la herramienta pincel mezclador. Para ello vamos a abrir mejor una fotografía de retrato, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, he cogido esta que tiene muchos colores para que veáis, entendáis bien lo que es el pincel mezclador. Bueno, el pincel mezclador, básicamente, si lo trabajamos tal cual, vamos a ponerlo un poco de este tamaño, es como si tuviéramos un lienzo de pintura y tenemos un pincel húmedo y que la pintura todavía está fresca y el pincel está húmedo con agua. Yo podría mover la pintura, ¿no? Pues esto lo que haría, fijaros que estoy mezclando el pincel y te coge, es como si el pincel estuviera manchado de un tono, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a cargar el pincel de más rosa y va ahí como si estuviera ahí mezclando todos los colores que va pasando el pincel. Voy a limpiar el pincel y ahora mismo ya no tendría tanto rosa, ¿vale? ¿Lo veis? Ahora se me iría manchando un poquito más, ¿sí? ¿Qué pasa? Vamos a deshacer estos botones. Por ejemplo, en este cargo del color que esté pintando, ¿vale? Fijaros que se me va manchando el color. Voy a mancharlo de rosa, de la uña, ¿ves? Aquí veis que se me va manchando el pincel de la pintura que esté tocando, ¿lo veis? Y aquí pues me cogería uno sólido, ¿vale? Aquí se me mancharía del color que esté pintando, o sea, que esté la pintura en ese momento, y en el otro lado de uno sólido, ¿vale? Vamos hacia atrás y fijaros que aquí tenemos más historias. Por ejemplo, podemos tener un pincel seco. Un pincel seco, pues fijaros que ya no tengo más agua, no podría seguir más para allá, o sea, solo me ha cogido eso, ya no sigo. Un seco de carga ligera, con lo cual vamos a cargar pincel. Ya no tengo más. Tendríamos un poco húmedo. Si le diéramos a húmedo, sería un poco más fuerte. Y muy húmedo, pues casi que iría borrando, ¿lo veis? Esto en ocasiones se puede usar para suavizar la piel. Y bueno, ya hemos visto la información básica de los pinceles, que ya os digo que esta información la vamos a usar en muchas de las herramientas que vamos a ver más adelante en Adobe Photoshop. Vamos a dejar por finalizado este capítulo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.